Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política. Llevarle a ustedes la máxima información, en este caso en la presencia de nuestros invitados, y esta noche invitada. Abrimos este programa hablando de la ciudad de Telde y para ello tenemos con nosotros a la alcaldesa de la ciudad de Telde, doña Carmen Hernández. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Me gustaría comenzar en este caso haciendo una valoración de la situación política en el salón de pleno del Ayuntamiento de Telde, cómo se está viviendo en estos momentos, en este caso ustedes con un grupo de minoría. Bueno, me imagino que muchos de los oyentes, de los televidentes que nos escuchan, saben que el gobierno de Telde, que estaba formado por un gobierno en mayoría de 16 concejales, bueno, por distintas razones, los dos partidos que apoyaban al grupo mayoritario, a Nueva Canaria, y en este caso también al CCD y a Coalición Canaria, pues decidieron marcharse. En su momento lo hizo Más por Telde y últimamente, recientemente, hace algo más de un mes, el Partido Socialista. Y efectivamente nos hemos quedado en minoría, es decir, somos en el gobierno 10 concejales que gestionamos lo que antes gestionaban 16 y por tanto con una gran carga de trabajo. Pero también es verdad, cuando me preguntan, ¿y se puede gobernar en minoría? Digo, mire, no es lo ideal, no es lo ideal. A nosotros nos gustaría volver a formar una mayoría de progreso, una mayoría de cambio, lo que votaron los ciudadanos hace 20 meses con el Partido Socialista, que además gobernamos con ellos en el Cabildo y gobernamos con ellos en el Ayuntamiento de Las Palmas y son pactos que funcionan bien. Pero si esto no es posible, esa puerta sigue abierta, pero si esto no fuera posible, también es verdad que actualmente en el panorama político español y canario ya no es extraño los gobiernos en minoría. Todos sabemos que Rajoy gobierna en minorías en el Estado español, Clavijo, el presidente del gobierno de Canarias, está gobernando en minoría, o mi homóloga en el Ayuntamiento de Madrid, un ayuntamiento más grande, con muchísima población y más complejo, y también gobierna Podemos en minoría. Lo que quiero decir es que se puede gobernar en minoría, hay más trabajo, más esfuerzo, los concejales tienen más tarea, hay que consensuar con la oposición aquellos asuntos que son buenos para la ciudad de Telde, pero bueno, si la oposición hace lo que predica, es decir, si van a apoyar todos aquellos temas que son buenos para Telde, pues se puede gobernar en minoría, porque además en las ciudades grandes como Telde la mayoría de los asuntos se aprueban semanalmente en las juntas de gobierno local. A pleno solo van algunas cosas. El último pleno, por ejemplo, que ya estábamos en minoría, con el apoyo de la oposición pudimos sacar pues asuntos importantes y buenos para la ciudad de Telde. Un convenio de juventud del Cabildo para ingresar fondos, dinero, un convenio con el Instituto de Atención Sociosanitaria para dependencias, para mayores, también fue aprobado, y un tema urbanístico. Es decir, estoy convencida, y así lo ha dicho la oposición, que si los asuntos que llevamos son buenos para la ciudad de Telde y son a favor de los ciudadanos de Telde y de los vecinos y vecinas, la oposición estará a la altura y apoyará esos asuntos. Porque si no fuera así, efectivamente, si la oposición quisiera, podría bloquear el funcionamiento de la Administración, porque son más. Pero bueno, yo confío en la palabra que han dado. Este gobierno no va a llevar nada al salón de pleno en contra de los vecinos. No vamos a llevar ningún tema que sea o que perjudique la vida de los ciudadanos, todo lo contrario, y por tanto confío en ese compromiso de lealtad hacia la ciudadanía y ese apoyo a los asuntos positivos para Telde. A usted se le ha puesto, no podemos decir, en el punto de mira, y lo que dicen varios partidos, en este caso los representantes de la oposición, que usted es una persona de falta de diálogo. Sí, efectivamente. Bueno, quien me empezó colocándome esa etiqueta es precisamente alguien que se levanta de las mesas de diálogo cuando se está trabajando o pactando y no le gusta lo que se está pactando. Se levantó en el momento en que el pacto se estaba cerrando en Telde hace 20 meses y se levantó justo antes de irse del gobierno, pues hace en el mes de abril. Bueno, yo creo que nosotros, el gobierno de Telde, y bueno, quien les habla ha sido capaz de dialogar con quienes han querido dialogar con nosotros. Hemos dialogado con instituciones como, por ejemplo, los juzgados. Gracias a ese diálogo, un diálogo serio, un diálogo responsable, hemos conseguido que nos aprueben un plan de pago por sentencias expropiadas de 28,2 millones, que ya estamos cumpliendo ese plan de pago. Hemos dialogado con el Ministerio, con Madrid, de la mano del Partido Popular, de otro partido. Hemos ido a Madrid a pedirles que nos flexibilizaran esos recortes que tanto daño hubieran hecho a Telde. Hablábamos de un recorte de 5 millones en el capítulo 1 o en los servicios públicos.
en el agua, en la luz, en la basura. Hemos conseguido frenar ese recorte y además hemos evitado el cierre de Gestel, de la empresa pública de cultura. Hemos sido capaces de dialogar con otros partidos políticos, hemos podido dialogar con Podemos y tuvimos muy avanzado un apoyo externo de Podemos que luego no se fraguó, pero que el diálogo funcionó, por lo menos de quien les habla, y así lo han expresado públicamente. Hemos sido capaces de dialogar con Coalición Canaria, a pesar de tener muchas diferencias. Somos adversarios políticos en el Parlamento canario. Mi partido, el partido que yo represento, Nueva Canaria, discrepa de las posiciones políticas de coalición en Tenerife, en el Parlamento. Y sin embargo hemos sido capaces de dialogar en Telde a favor de los ciudadanos de Telde, para darle a Telde un gobierno que trabaje desde el rigor, desde la honestidad y desde la seriedad. Hemos sido capaces de dialogar con otros partidos, como puede ser el CSD o Ciudadanos, que se han acercado al ayuntamiento a hacernos propuestas. Somos capaces de dialogar con los colectivos y con las organizaciones sindicales o con el tejido empresarial. Mantenemos un diálogo fluido y muy positivo con las asociaciones de empresarios, por ejemplo, con el Goro, con quien trabajamos de manera muy intensa para crear un ente de conservación y de mejora, con Econara, con Ajimar, con Maipés, que recientemente hemos culminado un asfaltado. Dialogamos con la zona empresarial y la zona comercial abierta de San Gregorio y mantenemos con su directiva un diálogo fluido y positivo. Por tanto, yo sinceramente creo que eso es una etiqueta que han colocado y a lo mejor son excusas para justificar cosas que están planteándose o planificando. ¿Qué ha hecho usted para que sea la persona que esté en el... Bueno, ahora vuelvo otra vez al punto de mira, que esté en el punto de mira? Vemos por parte del Partido Socialista, vemos por parte más por Telde, que sí, que hay un diálogo con los demás concejales, pero no con usted, y le han pedido a usted la dimisión, claramente y públicamente. Sí, bueno, yo creo que está claro, soy la alcaldesa y lidero el partido más votado de Telde, por tanto, hay quien es. Aquí hay dos maneras de entender la política y las responsabilidades de gobierno. Desde la responsabilidad del gobierno, es decir, desde pensar en los vecinos, de dejar a un lado los intereses de los partidos, de no estar pensando en quién va a ser el futuro alcalde en el 19 o a ver si podemos adelantar y que sea el alcalde otra persona antes, o pensar en los vecinos y vecinas. Reconozco que yo tengo una manera de entender la política distinta de otras personas, es decir, yo creo que cuando tú tienes un cargo público, cuando tú eres alcaldesa o concejal, ya no te debes a tus votantes, te debes a todos los ciudadanos, a los que te votaron y a los que no. Y por tanto ya no trabajas para tu partido, trabajas para la ciudad, que es quien te paga el sueldo. Es decir, yo me debo solo y exclusivamente a los ciudadanos de Telde, que son quienes me eligieron y quienes me pagan mi sueldo. Por tanto, no trabajo ni para ningún partido político, ni para ningún empresario, ni para ningún amigo. Esto a lo mejor todo el mundo no lo comparte. Yo tengo que respetar esa manera de entender la política, pero tampoco yo la comparto. Yo entiendo que cuando uno está en el gobierno se debe a los vecinos y vecinas y su interés máximo debe ser trabajar para mejorar la vida de los vecinos y vecinas. Y sus intereses de partido se deben desarrollar dentro de su partido y con sus militantes y en las campañas electorales. Pero Telde ahora necesitaba personas con altura política, con altura de mira y que fueran capaces, como digo, de dejar a un lado las luchas de poder, el sillón y pensaran más en la vida de los vecinos. Pero cuando le piden a usted especialmente esa dimisión, lo vuelvo y lo recargo, el por qué usted. Porque soy la alcaldesa. La campaña que hay del seguro, ¿no? ¿Por qué a mí me...? Es normal. ¿Por qué usted? Porque soy la alcaldesa y mi dimisión permitiría que algunas de esas personas que la están pidiendo sean los alcaldes. Es una lucha de poder. No, pero dice que corran la lista, que se vaya. No es que dimita, sino que es que se vaya. Eso no funciona así. Y lo saben. Quienes están pidiendo eso saben que eso no es así. Si yo presentara mi dimisión, tendría que elegirse un nuevo alcalde. Y entonces sería la oportunidad de algunos que su ilusión de vida y su aspiración máxima, legítima, pero yo lo que digo es que para ser alcalde o alcaldesa... ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Qué he hecho yo? No, yo tengo claro que es una estrategia para cambiar el sillón, para cambiar un alcalde por otro, una alcaldesa por otro. Yo creo que hay que respetar la democracia y democráticamente yo lideré una lista, la más votada, y además conté con el apoyo de todas esas personas que ahora me cuestionan. Hace 20 meses este pacto era el mejor pacto para Telde. Hace 4 meses, hace 2 meses, este pacto era el mejor pacto para Telde. Soy alcaldesa con el voto de esas personas que hoy cuestionan este asunto. Yo creo que lo único que ha cambiado es que algunos quieren llegar al sillón de la alcaldía antes de tiempo. Yo creo que tienen que tener paciencia. Ahora toca pensar en Telde,
ya habrá tiempo de pelear por ese sillón. A mí eso no me preocupa. A mí me preocupa que el tiempo que yo esté al frente de la alcaldía intente hacer las cosas lo mejor posible. El tiempo que esté. Si me tengo que ir al instituto o a otro lugar, eso no me preocupa en absoluto, porque no tengo ningún tipo de apego a los cargos, nunca lo he tenido. Me fui del Parlamento, fui la única diputada que dimitió en el mandato anterior y me fui del Parlamento al tercer año, a pesar de que me gustaba mucho el trabajo, porque me pidieron que trabajara a favor de Telde y me vine a Telde, renuncié a una posición política más cómoda, mejor remunerada, también hay que decirlo, con más prestigio y mucho más cómoda, y con una serie de privilegios que tienen los diputados que no tiene un concejal de la oposición, y me vine a Telde a estar en la oposición a intentar preparar un proyecto para la ciudad. Así me presenté a las elecciones, así ganamos las elecciones, y yo ahora tengo una responsabilidad con los vecinos y no voy a tirar la toalla por más que algunos intenten debilitarnos o hundirnos moralmente, emocionalmente, psicológicamente o incluso intenten bloquear la institución. Voy a pelear por Telde porque eso es lo que me han mandado los vecinos, y voy a intentar dar lo mejor de mí y de mi equipo, que también tengo que decir que tenemos un grupo de concejales, de gente que da lo mejor de sí mismo y por amor a la ciudad. Somos gente que estos días que se ha estado hablando de ese desgraciado hecho en el que hemos visto hoy algunas páginas de prensa, este accidente no, se está investigando con los perros que se han presuntamente los han despeñado, y veo esa imagen de nuestra ciudad, el nombre de nuestra ciudad asociada a esos hechos que son que no nos gustaría que ocurrieran. Yo como teldense siento un profundo desánimo, porque creo que Telde tiene muchísimas cosas positivas, pasan cosas muy importantes. Estos días hemos visto que 2 niñas, 3 de Telde han sido elegidas por la Fundación de Amancio de la Fundación Inditex como por su brillante currículum para estudiar en Estados Unidos y en Canadá, creo que era el otro país. Es decir, me refiero que en Telde hay cosas muy positivas, y a veces parece como que solo se habla de estos problemas entre los políticos, de cosas desagradables, y a mí me gustaría que la ciudad se hablara de Telde, de todas las cosas buenas que pasan en Telde, que son muchas. ¿Hay transparencia en el Ayuntamiento de Telde? Yo, sinceramente, mira, el otro día salía un estudio de una organización internacional y neutral, DINTRA, que se dedica, igual que Transparencia Internacional, a estudiar la transparencia de los ayuntamientos españoles y canarios también, de todo el Estado español y de algunos lugares del mundo. Y Telde era el segundo ayuntamiento más transparente de la isla. Por tanto, yo creo que ese es un dato importante, el segundo después del Ayuntamiento de Las Palmas. Además, somos la única gran ciudad que tiene juntas de gobierno, que son como pequeños consejos de ministros. Somos la única que invitamos a la oposición. A mí me sorprende que algunos que nos acusan de falta de transparencia, que están liberados, es decir, que le pagamos un sueldo a los ciudadanos de Telde para que asistan a todo lo que ocurre en el ayuntamiento, no vienen a estas juntas de gobierno. Y sin embargo, las juntas de gobierno son una buena oportunidad para saber lo que hace el gobierno, porque allí se toman decisiones, se aprueban convenios, se aprueban licencias, se cambian créditos, se toman muchas decisiones importantes, se llegan a acuerdos con los juzgados. Bueno, pues lo más importante de una ciudad grande como Telde se toma en una junta de gobierno. A pleno van muy poquitas cosas. Sin embargo, hemos invitado a la oposición. Hay grupos de la oposición que van siempre. El Partido Popular es muy habitual que vaya. El Partido Socialista se ha incorporado ahora. Unidos no siempre, pero también suele ir. Pero hay otros partidos que no van nunca. Además, por Telde en general no suele ir. El señor Juan Francisco Artiles, que está liberado, no va nunca. Entonces me sorprende que quienes digan esto de la falta de transparencia luego no vayan a los lugares donde podrían conocer los temas importantes que se debaten sobre la ciudad. Hemos avanzado en nuestra web y hemos colocado el sueldo de los cargos públicos. Estamos preparando la documentación para colgar, empezando por mí, para dar ejemplo, mi patrimonio, que no es mucho, tengo lo que tiene la mayoría de la gente normal, que somos trabajadores, mi casa y mi coche, que lo comparto, es un bien ganancial con mi pareja, con mi marido. Pero bueno, intentamos cada día mejorar en transparencia. Efectivamente, siempre la oposición puede tener una actitud crítica, porque como digo yo, algo van a criticar. No nos van a decir que lo hacemos todo perfecto, porque entonces no serían oposición, estarían con nosotros en el gobierno.
Oye, ¿cómo va a encajar en este caso en el patrimonio el chalet este que aparecía en medios de comunicación? Un chalet que está en Andalucía, pero usted lo trajo aquí a Gran Canaria, lo colocó en Telde. Le puse ruedas. Bueno, eso lo he tenido que denunciar. Nos reímos porque una vez la vida política se la tiene que tomar un poco a risa para sobrellevarla, ¿no? Pero efectivamente fue un disgusto para mí y para mi familia, porque efectivamente intentaban desprestigiar con mentiras, porque a mí la crítica política y donde se cuestiona si estamos acertando en cortar un árbol o no, si estamos siendo muy lentos en las ayudas o muy lentos en el asfalto, yo eso lo tengo que encajar e incluso reconocer que efectivamente pues nos gustaría ir más rápido, a veces no podemos, no es por falta de voluntad, pero realmente no lo hacemos. La crítica política, por tanto, es absolutamente respetable y además yo creo que necesaria. Cuando hay una oposición o unos ciudadanos que ponen o denuncian cosas que no funcionan bien, ayudan a los gobiernos a ponerse las pilas. Por tanto, yo eso no solo lo respeto, sino lo considero positivo. Otra cosa es la mentira, otra cosa es la difamación, otra cosa es cuando el ánimo es desprestigiar a la persona con mentiras. Entonces, eso ha sido una mentira que buscaba el desprestigio, la difamación, y he tenido que recurrir a los juzgados, los he demandado por difamación y les he presentado una demanda para que rectifiquen y reconozcan que es mentira, y si no lo hacen no me va a quedar otra opción que tenerlos que denunciar por la vía penal con posibles consecuencias incluso de cárcel, porque la gente no puede ir por la vida diciendo mentiras de otro para desprestigiar. Afortunadamente mis vecinos saben que sigo viviendo en el mismo sitio y que no tengo ninguna mansión, ni he heredado nada de nadie. Ahora sabe comprar usted bien, porque un chalet que se estaba vendiendo, me parece que era en Sevilla, por la página web, que valía más de millones. 1.200.000, 1.300.000, algo así. Usted lo compró en 300.000. Afortunadamente muchas personas que son, hoy en día con las tecnologías es muy fácil desmontar una mentira, automáticamente mucha gente empezó a colocar que era mentira, que era una mansión que se estaba vendiendo en Sevilla y que habían utilizado esa foto para manipular. Desafortunadamente en Telde hay algunos que no son medios de comunicación, son quienes intentan utilizar la mentira y la difamación, pero además lo hacen mandados por algunos que tienen intereses en difamar, es decir, esas personas no trabajan solas, hay quienes les mandan a hacer ese trabajo sucio para poder atacar a algunas personas. ¿Por qué? Si fuera profesora de biología no lo harían, es porque soy la alcaldesa y algunos quieren ir contra mí y quitarme. Y suspenderle un hijo, a lo mejor también hace lo mismo, ¿no? No tuve yo la suerte de que no tuve ese problema, que hasta los que suspendía intentaba que vieran que era justo el suspenso y que por tanto los padres no se enfadaban. No tuve nunca problemas con ningún alumno ni con ningún padre de ese tipo, afortunadamente. Hablamos en este caso, el plan que se está llevando por parte del grupo de gobierno para eliminar ese sobreendeudamiento que tiene el Ayuntamiento de Telde. ¿En qué situación se encuentra en ese plan de ahorro de los pagos, sobre todo las expropiaciones? Sí, ese plan que empezamos hace más de un año está trabajando en varias líneas. El primer objetivo era parar la sangría que nos estaba provocando todas esas sentencias que teníamos, todas esas personas que nos habían demandado por expropiaciones, esas personas que tenían un solar y el ayuntamiento los expropió para construir una cancha o un parque. Esa cancha nunca se construyó y fueron a los juzgados y lo han ganado. Ahí teníamos una deuda de 28,2 millones de euros, que se dice rápido, pero que son muchos millones de euros, 28,2. El no pagar esos 28,2 millones nos estaba generando una bola de deuda casi igual que esa cantidad. Entonces, parar esa sangría fue el objetivo número uno de este gobierno, y yo como alcaldesa coordiné pues al área económica y al área jurídica para presentar un plan de pago a los juzgados. Conseguimos algo histórico, porque estamos hablando de deudas que tienen algunas más de 10 años, sentencias que estaban metidas en cajones. Es decir, aquí había dos maneras de trabajar. Como habían hecho mi predecesora, que era meter este asunto en el cajón y que ya se encargara a otro que viniera, o coger el toro por los cuernos y decir, se acabó, aquí hay que pagar lo que se debe para evitar que los intereses nos sigan ahogando. Es a lo que yo me refiero cuando hablo de parar la sangría económica. Llegamos a un acuerdo con los juzgados y efectivamente nos aprobaron un plan de pago, sin pagar esto en 8 años, en vez de pagarlo de un tirón porque no podíamos. Ese pago en 8 años supone que cada año pagamos 4 millones de euros a los juzgados para que a su vez le paguen a esas personas. Ya pagamos los 4 primeros a 31 de diciembre y estamos preparando los otros 4 del 2017. Esto va a suponer, ya hemos hecho los cálculos, que en solo un año vamos a ahorrar 2,7 millones de euros en intereses.
2,7 millones de euros. En un año, cada año iremos sacando el ahorro y al final del mandato, al final del plan de pago que acabará en el 2023, estamos hablando de que nos vamos a ahorrar seguro como mínimo más de 10 millones de euros por pagar lo que debíamos. Si esto se hubiera hecho hace 5 años, pues en vez de 2,7 hubiéramos ahorrado mucho más. Pero bueno, esa es una de nuestras líneas, ahorrar para no seguir engordando la bola del endeudamiento a través de expropiaciones. También estamos trabajando en ese plan de saneamiento en un nuevo crédito con el Ministerio, que será en julio cuando nos lo den, para pagarle a otros proveedores que se les debe dinero y que han ido a los juzgados y han ganado. Y también evitar que nos sigan engordando la deuda con intereses. Aquí estamos hablando del cálculo que hemos hecho por ahora, va en torno a los 10 millones de euros. Vamos a ir a un crédito, si nos lo autoriza el Ministerio de Hacienda, pero le hemos puesto una condición al Ministerio. Le hemos dicho que lo vamos a coger siempre y cuando no nos obligue a recortar servicios públicos, porque ya el gobierno anterior, con el famoso ICO, cogió un crédito de 74 millones y eso supuso recorte en la recogida de la basura, y por eso tenemos 30 y pico barrenderos menos y menos cubas en la calle. Eso supuso despidos de personas en parques y jardines, en cultura, es decir, más de 100 personas se echaron a la calle y hoy esos servicios son peores que hace unos años, pero además eso supuso la subida de los impuestos a todos los vecinos. Recordemos la famosa subida del IBI y de los impuestos a los empresarios, que provocó pues manifestaciones, etcétera. Mi compromiso y mi petición al Ministerio es que Telde ya no puede ni subir más los impuestos ni recortar más servicios, porque ya estamos al mínimo. Y por tanto, vamos a ir a ese crédito siempre y cuando nos permitan pagarlo en un plazo razonable. ¿Con qué lo pagaríamos? Con la mejora de los ingresos. Muchos vecinos se pueden preguntar, oye, ¿y esos ingresos que van a haber de más por el catastro la regularización del catastro, estas nuevas edificaciones que se han hecho? Pues nuestra intención es destinarlo no a gastárnoslo en bobería o en gastos superficiales o en publicidad, que podríamos, sino gastarlo en pagar deuda. Y entonces vamos a plantearle un plan al Ministerio para pagar ese crédito con la mejora de los ingresos en el año 17 y en los años siguientes, porque es una mejora que va a continuar durante futuros años. Por ahí también vamos a parar otra sangría económica. Otra línea de trabajo en ese plan de saneamiento significa no gastar en cosas que no son absolutamente necesarias. El gasto en temas superfluos se ha parado. Por eso gastamos bastante menos en festejos, por ejemplo, y hemos recurrido al patrocinio, es decir, que empresas dentro de una figura legal que existe, que se llama la responsabilidad social corporativa, esas empresas aporten recursos, pues por ejemplo, para los carnavales, para la cabalgata de Reyes o para la fiesta. Tenemos que decirle muchas veces a los barrios que no, a los fuegos, y que no a poner banderas, que nos encantaría, pero ahora mismo nosotros no podemos gastar dinero en fuego, porque tenemos que dedicar ese dinero a pagar lo que se debe y a garantizar los servicios esenciales. Esa es otra línea de trabajo en ese plan de saneamiento, que es no gastar en gastos superfluos. Y después también buscar fondos fuera de Telde. Y le pongo un ejemplo. El plan de cooperación. Telde ahora mismo está asfaltando, acabamos de asfaltar a Maipé, estamos asfaltando asfaltamos hace poco San Juan, seguiremos asfaltando la ciudad sin gastar un solo euro, porque es el Cabildo quien pone cada año 1,5 millones de euros, van a ser en torno a los 6 millones al final del mandato para asfalto. O, por ejemplo, estamos pagando con fondos de cooperación del Cabildo, del plan de cooperación, el arreglo del Juan Carlos Hernández, que llevaba cerrado 10 años. Será un pabellón que abriremos pues en unos meses. Estamos pagando también con dinero del Cabildo, por ejemplo, el recinto ferial que está detrás del mercado, donde estaba los mercadilleros de los domingos, y de los sábados. Estamos acabando esa estructura que se quedó como un esqueleto a medio hacer. Ya está la obra comenzada gracias a los fondos del Cabildo. El nuevo ayuntamiento, el Cubillo. Estamos acabando ese edificio para tener un nuevo ayuntamiento que nos va a permitir ahorrar, por ejemplo, en alquileres. La Casa de la Cultura, que hemos tenido que arreglar el ascensor, hemos ido a captar fondos al Cabildo. Es decir, captando fondos del Cabildo por una parte, captando fondos del Gobierno de Canarias
Canarias por otra. Por ejemplo, el Gobierno de Canarias nos ha aprobado 100.000 euros para mejorar las condiciones, rehabilitar una parte de la Casa de la Condesa. Le planteamos el otro día al Gobierno de Canarias poder desarrollar un plan para mejorar las condiciones de empleo, de formación, de trabajo social en un barrio como el de Ginamar, por la cantidad de población que hay en ese barrio. Defender asuntos, por ejemplo, en los juzgados que impidan que tengamos que pagar nuevas sentencias. Pues cada rato ganamos asuntos en los juzgados que nos ahorran dinero y, por tanto, pues es dinero que liberamos para otras cuestiones. Peleando, por ejemplo, con todas nuestras fuerzas, el poder recuperar o poder cobrar el canon por la Mareta. Son 16 millones de euros que podríamos cobrar en poco tiempo, 6 millones sobre la marcha desde que se firme la escritura y 16 en pocos meses, que nos permitirían esos ingresos de 16 millones de euros, pagar lo que se pueda pagar con ese dinero por ley y liberar dinero, por ejemplo, pues para cosas que hoy ni nos podemos plantear, pero a lo mejor nos podríamos plantear, si ese ingreso fuera efectivo en este año, nos podríamos plantear, son 16 millones, nos podríamos plantear, por ejemplo, una subida, una bajada de impuestos, una bajada del IBI, que me encantaría acabar el mandato, que sea un poquito bajándole el IBI, si no a todo el mundo, a las familias con unos recursos normales, a los trabajadores, o, por ejemplo, poder reabrir las 3 escuelas infantiles, que es otro objetivo que, bueno, pues hasta que me quede un segundo de vida en política, no voy a tirar esa toalla y voy a seguir luchando porque podamos ver al menos una escuela infantil reabierta y si pudiéramos las 3 sería algo importantísimo. ¿Ha hablado usted del Juan Carlos Nante? ¿Va a ser gestión municipal o va a ser gestión externa? Inicialmente vamos a ir a una gestión directamente por parte del ayuntamiento, pero vamos a tirar un poco de la colaboración de los colectivos deportivos que practican deporte ahí, porque el ayuntamiento tiene poco personal. Por otro lado, ha hecho usted mención de los servicios, en los recortes, los servicios de limpieza. Ha hecho usted mención de la reducción de los trabajadores. ¿No se le ha tomado el pelo a los ciudadanos de Telde cuando se sacaba bombo y platillo por el anterior grupo de gobierno de esa reducción del contrato de 1 millón de euros con ese plan de ajuste, cuando se le dijo, y es cierto que se le redució ese 1 millón de euros, pero se le contrataba a la misma empresa los servicios que se le habían reducido, por ejemplo el servicio de limpieza de playa, el cual se encarecía el doble de lo que se estaba pagando? Eso nos tomara el pelo a los ciudadanos, ¿no? Bueno, eso fue una cuestión que yo, si pudiéramos dar marcha atrás al tiempo y evitarlo, creo que fue un gran error y un gran daño a la ciudad de Telde. Por eso cuando a veces oigo a algunos criticar lo que hacemos, a esos mismos que provocaron ese daño, digo, algunos tienen una memoria muy pequeña o un cinismo muy grande, porque tiene, diríamos, tela que los mismos que han subido los impuestos en Telde, que cerraron las escuelas infantiles, que despidieron a más de 100 personas, entre ellas los trabajadores de la recogida de los residuos, las personas que barrían nuestras calles. Por eso hoy barremos 3 o 2 veces en un barrio cuando antes se barría todos los días. No es porque el ayuntamiento no quiera barrer, es porque se despidieron a todos esos trabajadores. Y eso supuso menos limpieza en el barrio, pero además gente que fue al paro. Efectivamente fue además un engaño en el sentido de que además nos ahorrábamos supuestamente 1 millón, pero el daño que se le hacía a la imagen de la ciudad y a la limpieza de la ciudad era mucho más grande. Por lo tanto, ese es un ahorro, si no vale la pena ahorrar a cualquier precio. Hay que ahorrar de lo que hay que ahorrar. Había que haber ahorrado de gastos que se hicieron, pues antes hablábamos fuera de micrófono que el gobierno anterior se gastó 60.000 euros con un acuerdo con la Cámara de Comercio, y ese mismo acuerdo lo habían tenido el gobierno anterior, del anterior, y creo que costaba, pues no sé si eran 4 o 5.000 euros, no quiero decir la cantidad, 5.000 euros. 5.000 euros, sí, abismalmente menor. Es decir, ¿cómo es posible que algo que antes hacíamos con 6.000 euros llega al gobierno del Partido Popular con el resto de los partidos que le apoyaban, Ciuca en ese momento, y lo contratan por 60.000 con la Cámara de Comercio? Bueno, pues le pongo ese caso como le podría poner cientos de miles de euros que se gastaban en cosas que no eran necesarias para la ciudad,
que no eran imprescindibles. La limpieza de nuestras calles sí es un tema imprescindible. Entonces, se hizo un plan de ajuste recortando de lo que no se tenía que haber recortado. Lo que había que haber recortado, pues lo que hicimos nosotros cuando llegamos, que también forma parte de nuestro plan de saneamiento, nos hemos recortado el 20% del sueldo de todos los políticos y de todos los asesores. Estamos ahorrando más de 300.000 euros al año en materia política. Bueno, si saco las cuentas, ahora estamos ahorrando más, porque con esto de que nos hemos quedado solo 10 concejales, pues estamos ahorrando el sueldo de 8 concejales que se fueron. Eso, se fueron 8 y entraron 2, es decir, estamos ahorrando el sueldo de 6 concejales y algunos asesores que se fueron. Eso es dinero. Multiplique usted 6 y asesores a una media de 20 y pico, 30.000 euros mensual, es dinero. Es decir, yo entiendo que había otras fórmulas de ahorrar para poder pagar lo que se debía que no fuera cargarlo en los vecinos. Pues mira, la fórmula que vamos a usar nosotros ahora, nosotros en vez de plantearnos un crédito y usar los ingresos para pagar el crédito, políticamente podríamos decir, no, los ingresos los cojo para autobombo, es decir, para mejorar la imagen del gobierno, de la alcaldesa y para subirnos el sueldo, por ejemplo, y luego el crédito lo pago subiéndole los impuestos a los vecinos. Y hemos dicho que no, hemos dicho, esos ingresos que vienen para Telde, que lo van a pagar los vecinos, esos ingresos, van a ir directamente a reducir la deuda y a evitar cargar ese peso en las espaldas de los vecinos como se hacía en etapas anteriores. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo, fue un error hacer eso, ha provocado un daño a la ciudad. Eso de pagar los servicios extraordinarios fuera del contrato, desde que fuimos conscientes de que se estaba haciendo y que no estábamos obligados a hacerlo, se cortó y hoy por hoy nosotros no pagamos los servicios extraordinarios. Hablamos de la limpieza de las playas en verano, durante el año, y también la limpieza de los barrios cuando hay fiestas, que es una locura. Es decir, ¿cómo vas a quitar del contrato la limpieza de las playas? Entonces, ¿cómo se limpian? Eso hay que limpiarlo. ¿O cómo vas a quitar de un contrato la limpieza de los barrios cuando hay fiestas? Pues lo sacaron del contrato efectivamente para después pagarlo por fuera. Una cosa absolutamente, al menos rara, y que no tiene buena pinta. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, pues exigir a la empresa que eso tenía que estar dentro del contrato y que reorganizara el personal, y si no podía limpiar todos los días una zona, quitar el personal de una zona o un día para poder atender esas otras cuestiones como pueden ser los barrios en fiestas, etc. Es decir, lo que se llama reorganizar el personal del servicio para poder afrontar este asunto. Hay esta mención del pago de lo de la Cámara de Comercio, pero eso tiene nombre y apellido. Y yo creo que hay mucha gente cabreada cuando la noticia es que explicársela a la ciudadanía, porque la ciudadanía ha sufrido un plan de ajuste y una subida del IBI. Una subida del IBI escalonada y bestialmente, ahogando la presión fiscal de las familias que muchas de ellas estaban en la situación y están algunos en la situación del desempleo, por lo cual los recursos que entraban en sus casas superaban incluso el pago de ese IBI. Tuvieron que pedir días de ayuda y tuvieron que algunos fraccionarlos y algunos habrán pasado por vía ejecutiva, es lo más seguro. Pero ¿cómo me puede explicar que le manden el mensaje, y en este caso era Mari Carmen Castellano, la alcaldesa, donde decía que tenía que todos los teldenses arrimar el hombro para sacar Telde adelante, cuando los datos están ahí? Se le sube de 5.000 euros a 60.000 euros. Estamos hablando de 55.000 euros más a la Cámara de Comercio. Pero oiga, es que en la Cámara de Comercio es donde está ahora la señora Mari Carmen Castellano trabajando. Eso no es normal. Ya trabajaba antes, efectivamente, es trabajadora de la Cámara de Comercio. Bien, usted puede ser trabajadora antes, pero oye, todavía más. No lo justifico, solo digo que trabajaba antes es que y ahora se ha me tengo que apretar el reincorporado. cinturón, pero oiga, apriete usted el cinturón, pero vamos a arrimar el hombro entre todos. Yo comparto con usted que eso ético no es ético, sobre todo porque ya nos prestaban ese servicio, que era una ventanilla única. Pero por 5.000 euros, exacto, no por 60.000 euros. ¿Qué se ha hecho con esos 55.000 euros? Por cierto, 55.000 euros que, como nos amenazó la Cámara de Comercio de llevarnos a los juzgados, y los informes nos decían es que vamos a tener que pagar los 60.000 más los intereses y las costas judiciales. Llevamos a pleno a pagar eso, votó prácticamente todo el mundo a favor de pagarlo, menos el Partido Popular. Es decir, ¿cómo? Sí, votaron en contra de pagar ese gasto, es decir, inaudito. Generan la deuda, se lo deben a un tercero, ese tercero nos amenazó con los juzgados, porque claro, la deuda es real, la deuda existe, y luego encima no apoyaron para pagarle
Porque ¿Para qué? ¿Para lavar la imagen? Pues yo no lo sé por qué lo hicieron, la verdad que a mí me Porque resulta... a mí me suena esos lavaderos de imagen. A mí me resulta eso inasumible porque, claro, yo no estoy de acuerdo con el gasto, pero una vez que el gasto está hecho, a ti no te queda otra, porque la Cámara de Comercio... Vamos, yo contrato un servicio y encima me opongo a que le paguen el servicio. ¿Esto qué es? ¿Tomar a los ciudadanos de Telde por tonto? Sí, y además en estas cosas ocurre muchas veces que como la ciudadanía pues no ve lo que pasa en el Pleno, no se entera de estas cosas, pero realmente las personas que tenemos un poco que intentamos ser un poco coherentes, nos quedamos perplejos cuando vimos que habían votado en contra de una deuda que habían generado ellos. Entonces, efectivamente, es inaudito. Nosotros lo que hemos hecho es que ese convenio, por supuesto, ya nunca más. Lo hemos cortado. ¿Cómo va la visita por los diferentes barrios? Bueno, la verdad que es una oportunidad para escuchar a los vecinos. Primero, yo constato cada vez que voy a un barrio que estas cosas de las que hablan los políticos, es que si el gobierno es minoría, que si el gobierno es mayoría, que si dicen esto de uno, el otro del otro, es decir, las disputas entre los partidos políticos y los políticos, a los ciudadanos de a pie no les interesan nada, nadie pregunta por eso. Nadie me pregunta si estamos en mayoría, si estamos en minoría. Aquí tenemos imagen de la herradura, por ejemplo. Sí, esta es la visita de hoy con la presidenta de la asociación, con miembros de la directiva. Me acompañaba Sarito, que es la nueva concejal de Participación Ciudadana, y también el concejal Eloy Santana, que es el concejal de recogida de residuos. Y sí, recorrimos el barrio. Bueno, pues nos reclamaron lo que me suelen reclamar muchos vecinos. Primero, los solares. Tenemos un problema en Telde de falta de conciencia ciudadana y de civismo. Es decir, gente que tiene solares, propiedad suya, y que almacenan basura y no, o el solar está deteriorado y por ordenanza tienen la obligación de estar vallados y limpios. En otra etapa existía un departamento con un policía y con un equipo de disciplina urbanística. El gobierno anterior desmanteló el departamento. Esta fue una de las cosas que primero le pedí al que fue concejal de urbanismo hace bueno, pues hasta el mes de abril, al primer concejal que tuvimos en urbanismo, le pedí, bueno, le trasladé esta inquietud de los vecinos. Necesitamos volver a reactivar el área de disciplina urbanística y que efectivamente se haga cumplir la ordenanza y que aquellas personas que tienen un solar lo vallen y lo mantengan limpio. Y si no lo hacen, el ayuntamiento puede vallarlo y limpiarlo y se les pasa la factura y tienen que pagarla. Pero, bueno, esta persona no se tomó este asunto como una prioridad y ahora estoy intentando que la nueva concejal de urbanismo, pues sí, impulse este departamento de disciplina urbanística para efectivamente amonestar a los dueños de los solares y que limpien y que vayan los solares para que estén en buen estado. Luego también me plantearon algunas cuestiones que tienen que ver con, bueno, la herradura tiene un problema desde hace muchísimos años que fue por un asunto que acabó en los juzgados, un parque que se quedó a medio hacer, ver cómo se puede recuperar esa situación, a ver si podemos llegar a un acuerdo con el Ejército para poder acabar ese parque. El Ayuntamiento no puede entrar porque ese terreno no se terminó de permutar con el Ejército, era una permuta con el Ejército y esa permuta se quedó truncada en el camino y acabó en los juzgados. Bueno, pues vamos a ver cómo. Esto es un problema que ocurre en otros barrios, así también ocurrió con la plaza de Taliarte, que también se paralizó por una falta de entendimiento entre el Ayuntamiento y en ese momento la empresa que urbanizó todo lo que está Taliarte, y el resultado final es que tenemos una plaza ahí parada que también estamos hablando con el promotor de esa urbanización para ver si podemos buscar un acuerdo y que esas cosas se acaben porque dan una imagen. A mí como ciudadana y como alcaldesa, créanme cuando les digo que cuando voy por la ciudad, porque estoy todo el día en Telde, vivo aquí y además practico el ocio en Telde de fin de semana, voy a la playa o paseo por la ciudad, me produce una mezcla de tristeza y de cierta frustración ver esas obras que se quedaron ahí inacabadas y que por problemas judiciales o por problemas en este caso con el urbanizador no hemos podido resolverlo y todos no podemos disfrutar de una imagen distinta de la ciudad. Lo que pasa es que son tantos problemas que se han quedado así como parados en el camino, que yo le decía hoy a los vecinos, digo, miren, es imposible que resolvamos en 20 meses, ni en 2 años, ni en 4, problemas, algunos que llevan 10 años con ese problema. Y me estoy acordando ahora del problema que tenemos con el puente que comunica la parte alta de San Gregorio con San José de las Longueras. El viaducto. El viaducto. Una obra preciosa, maravillosa, muy bonita, pero que al final una de las vías se quedó inutilizada porque hubo un conflicto con los dueños del solar donde está el torreón. Bueno, esto tampoco
se impulsó, por el que llevó responsabilidad desde el primer año. La nueva concejal se ha comprometido, y así lo ha hecho público, ya está trabajando con el Cabildo para desatascar este problema. Hemos avanzado ya en un acuerdo con el dueño del suelo del Torreón, que además era un señor al que le debíamos dinero, y también por eso estaba enfadado con el ayuntamiento, y por eso tampoco tenía muchas ganas de llegar a acuerdo. Ahora ya le hemos pagado, y ahora el señor está en otra predisposición, y llegar a un acuerdo para que nos permita trasladar el Torreón de sitio y acabar esa obra. Pues como eso, podría estar aquí hablando con usted 2 horas de asuntos que se han quedado atascados en el camino, y que ahora como gobierno pues ni tenemos posibilidad ni tiempo de resolverlos todos de un tirón, pero sí poco a poco estamos intentando desbloquear de cada barrio esas cosas que se han quedado mal en algunos barrios. Por ejemplo, Las Huesas tiene un problema, Las Huesas no, El Goro, con, no sé si recuerda, un edificio que se hizo en la etapa también en la que gobernaba el Partido Popular, unas viviendas que impulsó quien se llamaba Urbitel, hoy Fomenta, y ese edificio se quedó sin acabar porque estaba metido en el caso Europa. Para los que nos escuchan y no conozcan esa historia, tiene que ver con los follones judiciales y con esas cosas que se hacían mal y oscuras en Telde en otras etapas. Pues ese edificio se quedó ahí a medio hacer, y los vecinos me llevan pidiendo desde antes que entrara el gobierno que hacer algo porque generaba inseguridad. Bueno, pues ya estamos trabajando y espero que pronto empiece la obra para tapiar y garantizar la seguridad y que no se nos metan niños en ese edificio inacabado, porque además no se puede hacer nada porque está todavía metido en los juzgados, pero por lo menos quitarle la inseguridad. Es decir, que estamos trabajando más lento que lo que nos gustaría, porque las administraciones, las cosas de Palacio van despacio y porque tenemos poco personal, pero que sí tenemos, un plan de trabajo y estamos encima de los asuntos para resolver esas cuestiones que han quedado en el camino. Pues hablaremos de esas cuestiones largo y tendido, porque el tiempo ahora se nos ha ido volando. Gracias por estar con nosotros y acercarnos a la actualidad y la labor que están haciendo desde el grupo de gobierno, al frente, ustedes de la alcaldía como alcaldesa. Doña Carmen Hernández, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y buenas noches a todos. Podemos compartir con ustedes en primera persona la presencia de la alcaldesa de la ciudad de Telde, doña Carmen Hernández de Nueva Canaria, compartiendo la información. Nuestro objetivo es llevárselo a usted en primera persona, y en este caso la presencia de nuestra invitada. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo Más que Política.